Y ahora tratemos pues este otro tema. Otra vez recordé yo al Papa Francisco ahorita cuando hicimos la presentación del tema, anunciando nuestros invitados que ya vienen, cuando decía el Papa Francisco, la inteligencia artificial es una herramienta necesaria, no la satanicen, pero ojo, que no se pierda lo humano. La humanidad no se puede perder, como parece que está amenazando la IA con desaparecer. Y no solamente desde el punto de vista del sentimiento, de la compasión, de la conmiseración, de la empatía del ser humano, sino incluso del reemplazo. Esto suena a ficción, hermano. Estamos hablando, Roger, en este momento de los trabajos que podrían ponerse en peligro con la fuerza que está tomando la inteligencia artificial, y uno de ellos es el de los actores de doblaje. Recordemos que muchas de las series y películas que nosotros vemos en español, en televisión, en las plataformas o en cine, pues el idioma original puede ser otro, inglés, alemán, francés, italiano, cualquiera de ellos, portugués, y hay unas personas en varios países que se dedican a darle esa voz en español a esos actores que vemos y que son originarios de otros países. Actores de doblaje, algo que a mí, confieso, me apasiona mucho, me encanta ese tema, y siempre se han quejado los actores de doblaje por el tema de los salarios, de la explotación, etcétera, pero ahora se están quejando, y en México particularmente, porque se sienten amenazados por la inteligencia artificial, y ya hemos visto que muchos videos que se publican en redes sociales, inclusive en noticieros, con personas que no son reales, creadas por inteligencia artificial, haciendo presentación de noticias. Y se está utilizando la inteligencia artificial para todo. ¿Será que desaparecerán los locutores, los actores de voz, los actores de doblaje con la inteligencia artificial? Pues ese tema lo queremos tratar aquí en esta oportunidad, y hemos invitado a dos personas que manejan este asunto, el tema de la voz, el manejo de la voz, de trabajar con la voz, que son Gloria de los Ríos y Diego Ruiz, locutores y actores de doblaje. ¿Los tenemos ya? Hola, Gloria. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Qué bueno. Germán, ¿cómo estás? Hola, qué bueno volver a ver a Gloria después de tantos años. Trabajamos juntos en Cosmovisión, qué rico volvernos a encontrar. Y Diego, pues locutor y actor de doblaje también. Estuvimos allí haciendo algunos cursos hace algunos meses. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Y estábamos hablando precisamente, Gloria y Diego, sobre este asunto de la inteligencia artificial. ¿Será que va a reemplazar y a eliminar trabajos como el que ustedes hacen de actores de doblaje y locutores? Pues yo creo que lo de reemplazar y eliminar depende más de la persona que de la herramienta. La inteligencia artificial es una tecnología que se puede usar y que tiene sus beneficios, pero realmente el ser humano tiene la capacidad para usarla como es, sin afectar a otros, sin afectar el trabajo de otros. Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer. Gloria, su opinión. Pues Germán, yo tengo una teoría muy bonita, y es que en este momento está de moda la inteligencia artificial, y seguramente el primer consumo para salir de esa novedad va a ser importante, nos va a hacer reubicarnos en alguna manera en nuestro quehacer, pero también lo sé, y por fuentes científicas de una persona que sabe muchísimo del tema, que se llama Emma Rodero, es una española y dedica su vida a trabajar con el tema de la voz humana, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones: no hay nada que comunique más que la voz humana. Todos esos sentimientos, todas esas interpretaciones, toda esa cantidad de calidades y cualidades de la voz que son necesarias para el doblaje, para la locución, para tantas cosas, en algún momento el ser humano va a tener que sacudir la cabeza y decir: no, es que los robots no son los que me hablan, yo necesito personas humanas, voces humanas que realmente sean las que conecten con lo que yo necesito decir, con lo que yo necesito sentir,
y con todo ese mundo audiovisual que finalmente es donde se hace el match de las voces, la imagen y la humanidad de las personas. Obviamente la inteligencia artificial va a ser protagonista, pero no se va a quedar, para mí, no se va a quedar para siempre. De acuerdo con Gloria en que la inteligencia artificial es una moda. Sin embargo, esa moda está arrasando con muchos empleos. Hay muchos amigos, muchos colegas, locutores que han perdido muchos trabajos por culpa del mal uso de la inteligencia artificial. Pero viéndolo desde otra perspectiva, digamos que la voz humana va a ser mucho más valorada en el futuro. No sé si un futuro cercano o lejano, pero va a ser mucho más valorada. ¿Hasta dónde llega nuestra humanidad? Y como dice Emma y como decimos creo que todos los colegas que trabajamos en este medio, la voz humana transmite y transmite cosas hermosas que una inteligencia artificial puede que se acerque mucho, pero no va a generar la misma emoción y no va a tener el mismo impacto que una voz humana. Estamos de acuerdo con ello, Gloria, qué rico verla después de tanto Roger, tiempo. ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Qué rico ver a Gloria después de muchísimos años, muchos años. Así Pero es. sigue bonita, joven y bonita, me alegra mucho. Gracias. Y bueno, eso fue lo que yo comenté al principio refiriéndome al Papa Francisco, cuando decía, es una herramienta, pero lo humano, eso jamás será reemplazado, en lo que ustedes están de acuerdo. Por supuesto que el calor de la expresión, de la voz, del tono, eso que es tan humano, eso no lo reemplaza, o puede que más adelante lo reemplace la inteligencia artificial. Pero voy al usuario, no al usuario. El usuario puede que lo sienta, de hecho, algunos lo sentimos. Yo, por ejemplo, no me soporto algunas voces cuando me llega algo por redes sociales. Yo digo, esto es inteligencia artificial. Suena robótico, no me gusta, no tiene sentimiento, no tiene pasión, no tiene emoción, no tiene lo que el ser humano proyecta. Pero a mucha gente le encanta. Entonces voy es al usuario, no al sentimiento que uno quiere entregar. Perdón, al usuario no. Al usuario cualquiera, que yo estoy entre los usuarios, no hay usuarios que comen carreta. Al que utiliza la herramienta como negocio. Yo para qué voy a contratar a Gloria y a pagarle harto y a Diego harto, sabiendo que hay un montón de usuarios que se comen la carreta, que no les importa la pasión y la emoción. Entonces, ahí el problema, ¿cierto? Que desde el punto de vista de la herramienta utilizada de manera mercantil, económicamente, pues ello va a desplazar a mucha gente. Eso es lo lamentable. Espérense, antes de que contesten, que para nosotros son muy importantes nuestros internautas. Ellos no son robots, ellos están ahí atentos, esperando cuando participan y Juan acaba de decir, muchos empleos desaparecerán con la inteligencia artificial. Sí, Juan, de eso estamos hablando. Bueno, cuenten pues a propósito de este comentario que acabo de hacer. Pues Roger, mira, yo sigo pensando que definitivamente el usuario es muy inteligente y sabe cuándo le está hablando un robot y cuándo no, y eso genera muchas sensaciones. Hay clientes que efectivamente por ahorrarse 2, 3 pesos o lo que sea que valga la voz o lo que es el valor que quieran darle a la voz, lo va a hacer, pero yo creo que eso también va a generar una diferencia entre las personas que hacen muy bien su trabajo y las personas que quieren ahorrarse dinero. Pasa en cualquier tipo de artículos. Ustedes ven las personas que, por ejemplo, le hacen buena inversión a la publicidad, obtienen buenos resultados, y las personas que, decirlo de una manera muy chabacana, son chichipatos con ese tipo de cosas, pues obtienen resultados de la misma manera, chichipatos. Entonces, yo creo que más allá de cualquier cosa y de ahorrarse la plata es la importancia que tu marca requiere para utilizar una voz humana que transmita, o la importancia que le dan a la parte mercantil, económica y de ahorro de hacerlo con una herramienta que todo el mundo tiene acceso, que no tiene personalización, que es casi una uniformidad como la inteligencia artificial y que van a utilizar simplemente para demostrar. Yo creo que en el impacto es donde se va a notar la diferencia entre una voz humana de un buen cliente que sabe el valor que tiene esto detrás, a una persona que simplemente por ahorrarse la plata utiliza la inteligencia artificial. Inclusive, perdón,
inclusive usarla solo por el hecho de que está en tendencia. Entonces quiero estar a la moda y quiero hacer un video con inteligencia artificial, pero más allá de eso no saben cómo se va a comportar ese video, cómo se va a escuchar esa voz y cuál va a ser la aceptación de la gente escuchando ese tipo de voces sintéticas. Así es. Lo importante también es entrar en regulación y yo creo que ahí es donde está el punto álgido que hay en este momento con el tema de la inteligencia artificial. Negarla creo que no es una opción, ya la tenemos, estamos trabajando con ella, existe y ahí debería estar y se va a utilizar por mucho tiempo, pero aprenderla a regular y también que las personas que alimentan esas inteligencias artificiales pues reciban el pago justo que merecen por entregar su voz para entrenar estos robots también. Gloria, un saludo, qué gusto verte. A Diego también un saludo especial. Y acá, pues Roger lo anunciaba ahorita, a ver, la interpretación, la emoción, el sentimiento que una voz humana le pueda poner a un doblaje, por ejemplo, no va a ser lo mismo que la inteligencia artificial. Sin embargo, no podemos desconocer que ya es una herramienta que existe, que está ahí, que se está utilizando. Gloria, Diego, ¿han empezado ustedes a analizar o al menos a estructurar cómo puede ser esa fusión entre lo humano y la inteligencia artificial? Es decir, ¿cómo se pueden ustedes integrar a esta nueva tecnología, a este nuevo boom? ¿Han ustedes de pronto estructurado, pensado, bueno, ya está esta herramienta, ya está ahí, se está utilizando, pero nosotros cómo nos podemos fusionar con esa herramienta para que los dos tengan un clic, digámoslo así, frente a lo que se espera en este mundo de la inteligencia artificial? Porque lo hemos dicho, sí, la inteligencia artificial está ahí, pero es una inteligencia artificial que necesita del humano para poder que sea funcional y para poder que salga adelante. ¿Qué han pensado ustedes frente a esa fusión o al menos qué hacer para una integración definitiva con la inteligencia artificial? Yo creo que has usado una palabra bien interesante que es integración. Si bien la inteligencia, como ya lo dijimos, llegó para quedarse, creo que hay que buscar la manera de integrarla a nuestro trabajo, no para que nos reemplace, sino para que colabore, ¿cierto? Mario Filio, actor de doblaje mexicano, contaba el otro día que tenía que grabar un video y le llegó una referencia. La referencia fue hecha con inteligencia artificial, pero le decía exactamente cómo era que lo quería el cliente. Sin embargo, el cliente quería una voz humana. Entonces, ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Oscar Mario, my president, un saludo muy especial también para ti. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro con algo que está pasando, por ejemplo, con Diego. Diego hoy está enfermo de su garganta, tiene un carrasporcito. Y la inteligencia artificial, ¿en qué nos puede favorecer? En que si yo clono mi propia voz, pero para mí, con mi propio manejo, dándole yo la instrucción de qué debe hacer en momentos en los que las personas humanas como nosotros, que también nos enfermamos y que también sufrimos de un montón de cosas que a veces nos impiden hacer nuestro trabajo y nuestro cliente necesita nuestra voz urgente porque es una campaña inmediata, pues yo bajo el control de mi propio clon de voz puedo darle la información a esa inteligencia artificial que, como bien lo dices, se unan en favor del trabajo, del buen trabajo, y yo guiar mi propia inteligencia artificial para que haga mi trabajo mientras yo estoy, por ejemplo, disfónica o tengo algún malestar en la garganta o estoy de viaje y simplemente me conecto y lo muevo a mi manera. Pero todo esto va de la mano del control, que es justamente en las imágenes que estaban presentando ahorita lo que está peleando México y lo que esperamos prontamente en Colombia también empiece a ocurrir, y es legislación. Si bien la inteligencia artificial necesita que la alimente una voz humana, pues también necesitamos del apoyo de las leyes para que regulen de alguna manera ese trabajo de la inteligencia artificial, que no se roben nuestra voz, sino que al revés nuestra voz sea quien alimente la inteligencia artificial, pero que también recibamos lo que por derecho necesitamos, y es no solamente el reconocimiento público, sino el reconocimiento económico de haber entrenado esas inteligencias artificiales con las cuales ahora se hacen tantas cosas. Gloria y Diego, casualmente por estos días estamos haciendo, bueno, yo estoy haciendo un curso sobre inteligencia artificial con el Club de la Prensa, qué casualidad, y se queda uno aterrado de las posibilidades de esto.
el otro día pasarle a una de estas inteligencias unos datos, inclusive ni siquiera hay que pasarle datos escritos, sino un video que uno haya publicado, y le hace un podcast en 5 minutos, y con 2 personas hablando como si fueran, y con lenguaje coloquial, como si fuera uno hablando con otra persona. Yo hice uno con un hombre y una mujer, y tienen esos modismos y todas esas cosas. Mi pregunta es la siguiente: esto, digamos que entre comillas está comenzando, pero esto va a mejorar cada día más. Es decir, la inteligencia artificial se va a entrenar de tal manera que cada vez va a ser más competencia para ustedes, para los locutores, para los actores de doblaje, y la situación se va a poner peor. ¿Cómo enfrentar ese gran reto? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, como decía Glory, desde las leyes hay que regular hasta dónde puede llegar esa inteligencia artificial, que sabemos que las posibilidades son muchas, pero sí debe existir una regulación que permita controlar el uso de esas voces y que haya una buena compensación para las voces que entrenan las inteligencias artificiales. O sea, es decir, ahí hay un trabajo que hacer, ¿cierto? Entrenar una inteligencia artificial. Lo que pasa es que nos están metiendo miedo de si no me cobran más barato, me cobra menos, entonces luego con una inteligencia artificial. Y la gente que entrena la inteligencia artificial se deja embaucar, y por el mismo miedo reciben cualquier centavo para entrenar la inteligencia artificial que más adelante los podría reemplazar. No conocen el valor de sus voces, y por eso las personas que dicen, ay, es que me van a pagar un montón por entrenar una inteligencia artificial, no saben el valor que están entregando al entregar, valga la redundancia, su voz para entrenar las inteligencias artificiales. Como todos esos empleos de los cuales ustedes hablan y la gente habla que seguramente se van a perder con la inteligencia artificial, yo creo que nos vamos a convertir en supervisores de esa inteligencia artificial, porque por más inteligente que sea, obviamente necesita una guía para llegar a la perfección, que tal vez la logren, tal vez no, pero van a necesitar unas voces supervisoras, personas que sepan de la voz, de las interpretaciones, para guiar esas mejoras que seguramente irá teniendo la inteligencia artificial. Entonces, puede que pasemos de locutores a supervisores de voz, pero seguiremos ahí en el camino, porque finalmente somos los que conocemos cómo manejar la voz para llegar a esos sentimientos, a esa interpretación, que es finalmente las que mueven las fibras y logran lo que logra todos los productos audiovisuales en este momento. Y no solamente locutores que entrenan inteligencias artificiales. Hay campañas de estas empresas de inteligencia artificial que buscan personas del común para que entrenen su inteligencia. ¿Qué pasa con los latinoamericanos? Que si nosotros vemos la palabra dólares, ya se nos ilumina la cara, y cualquier centavo en dólar para nosotros es mucha plata. Entonces, hay mucha gente que está regalando sus voces sin tener conocimiento, no de la parte técnica del tema vocal, sino el conocimiento de toda la industria, de cómo se mueve, de cuáles son los precios y de todo lo que hay detrás y de toda la gente que hay detrás viviendo de esto. Bueno, ese es un problema de toda la vida, con o sin inteligencia artificial. El que haya en cada campo profesional un grupo de personas que prefieren, va a tener una expresión burda, pero toda la entendemos, perratear el mercado. Eso pasa, siempre ha pasado. La inteligencia artificial vino para quedarse. Los nuevos desarrollos tecnológicos en las comunicaciones en general vinieron para quedarse. Las redes sociales llegaron para quedarse. Muchos nos atemorizaron las redes sociales. Sin embargo, hubo algo muy bueno de las redes sociales que ha girado. Para mí, por ejemplo, ha girado. Vino la red social a democratizar la información. Eso para mí fue importante como comunicador. Maravilloso que ya no sea solamente el dominio de los grandes medios de comunicación, sino que la gente ya podía tranquilamente informar. Lo que pasa es que ahí viene lo otro. Tiene la capacidad para informar, no solamente la técnica, no solamente la profesional, sino la ética. Pues nos dimos cuenta que no. Sin embargo, hoy ha habido un círculo que ha sido virtuoso, porque alguna vez dijimos, en todo caso,
el buen periodismo habrá de enfrentar esa arremetida de la desinformación a través de las redes sociales. Pero como hemos hecho lamentablemente un tan mal periodismo últimamente, realmente han cobrado fuerza las redes sociales y su democratización. Todo este cuento para decir que al fin y al cabo depende mucho también de los profesionales. La inteligencia artificial, sí, va a depender definitivamente, no dicho, le quedó, pero va a depender de nosotros, ustedes especialmente, los que son los expertos. Pero la palabra mágica es, lo dijo Gloria varias veces, la retomó usted, Diego, la retomo ya para ir redondeando esta conversación, la palabra mágica es la regulación. Las encuestas han sido siempre un problema, un lío cuando llegan las temporadas electorales. Siempre se convierten en el coco de algunas campañas electorales. ¿Por qué? Porque las encuestas tienen la tendencia a manipular también, como crear esa expresión que no me gusta, pero que es la que es, a generar idiotas útiles que son manipulados por las encuestas. Pues ya se acaba de tomar la decisión de regular las encuestas. ¿A quién no le gusta? A las firmas encuestadoras. Pero el país debe estar muy satisfecho, incluso el Consejo Nacional Electoral está satisfecho con lo de la regulación de las encuestas. Entonces, eso debe pasar con la inteligencia artificial, Gloria y Diego. No tiene vuelta de hoja. A ustedes les va a tocar jalonar. Eso sí, tiene que haber liderazgos. Pues no pueden quedar ustedes sentados a ver quién lidera esto. Tienen que liderar ante el Congreso de la República por nuestros nuevos legisladores, porque ya estos ya van de salida, cómo es que van a tratar ese tema de tal manera que la inteligencia artificial tenga ese nivel de regulación por ley. Y así todos estemos contentos. ¿Por qué? Porque ya vino así de sencillo. Comentario final, Gloria y Diego. Pues justamente de lo que estás hablando, Roger, nosotros tenemos en Colombia la ACL, Asociación Colombiana de Locutores, que además es un gremio bastante unido y que está justamente para esto, y llevamos muchos años con esta discusión, no es solamente algo de ahora, la inteligencia artificial no es algo de este año ni del año pasado, llevamos mucho tiempo en el discurso justamente de cómo vamos a protegernos, cómo vamos a llevar esto pues a que lo legislen desde Colombia, y están haciendo juiciosos la tarea desde la ACL. Ahí van, paso a pasito. Lo que pasa es que usted sabe que hacer leyes en este país es un poco complejo, pero están haciendo muy juiciosa la tarea. Qué bueno. De parte de la ACL y de los locutores, digamos que está la voluntad y la necesidad y la disposición de hacerlo. ¿Qué necesitamos? Voluntad política para escucharnos. Claro, pero tienen que convencer, pero ustedes tienen los argumentos, o sea, primero, ACL me suena, ¿cuánto lleva la ACL? Asociación Colombiana de Locutores. 70 años. Desde que yo era chiquito, yo quería ser parte de la... Hace muchos años, yo lo confieso aquí, llevo muchísimos años en el ejercicio profesional, y cuando apenas estaba surgiendo yo, que hice mis primeros pinitos en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, yo era actor, radioactor. Para mí esta experiencia de ustedes es maravillosa. Yo fui durante toda mi vida estudiantil en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, e incluso después fui radioactor durante un tiempo. Y yo pensaba, yo quiero hacer parte de esas asociaciones. Bueno, menos mal, existe todavía. Pero, voluntad política, ha dicho Diego, sí, pero tiene que haber liderazgo para que vaya y convenza, porque ustedes aquí hay intereses. Diego, Gloria, Germán, hay intereses. Habrá muchos congresistas que van a defender los intereses de ustedes, los profesionales, locutores y actores del doblaje, sino intereses empresariales, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de liderazgo tienen ustedes de manera que convenzan a nuestros legisladores? Entonces, voluntad política, pero también es el liderazgo con la capacidad de convencer. Diego y Gloria. Hermano. No, y que cuenten con nosotros, Diego, Gloria, por supuesto, como medio de comunicación para hacer ese trabajo, por supuesto. Nosotros tenemos que apoyarnos, porque nosotros también trabajamos con la voz aquí, y entonces no somos ajenos al problema. Por más que utilicemos la inteligencia artificial para muchas cosas, pues tampoco queremos que nos desplace un robot, como decía Gloria, porque es que eso de la humanidad, del sentimiento, de la emoción que se transmite con la voz es otra cosa distinta a lo que uno escucha
con esas inteligencias artificiales. Entonces, Diego y Gloria, pues por supuesto que pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por estar también atentos. Y como bien lo dijiste, Germán, ustedes también trabajan con la voz, así que hay que hacer gremio y apoyarnos para empujar ese liderazgo del que habla Roger y sacar adelante algo que finalmente deje integrar la inteligencia artificial, pero que no nos quite el trabajo. Sí, señor, no hay riesgos. Oiga, nos hacen el contacto, por favor, con uno de los directivos de la Asociación Colombiana de Locutores, con sus abogados, con sus asesores jurídicos, con quien quieran ustedes, porque nos interesa seguir con el tema, para invitarlo acá, invitarlo o invitarla, ¿no? Para que nos cuenten en qué va ese proceso. Esto no lo vamos a soltar. Ya lo cogimos, no lo soltamos. Gloria de los Ríos y Diego Ruiz, locutores y actores de doblaje. Mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Muchas gracias, feliz día. Felicidades. Bueno, hermano, interesante. Pero hay que soltarlo, no hay que soltarlo, ni riesgos. No podemos soltar el tema, que es una realidad. Y volvemos a decir, es una herramienta fundamental, pero no podemos permitir que lo humano sea desplazado. Creo, Roger, que yo escuchaba por ahí a un congresista de aquí de Antioquia que estaba hablando sobre el tema de inteligencia artificial. Inclusive estabas hablando para atacar al presidente Petro, creo que es el hijo de uno que fue congresista también, no recuerdo el nombre en este momento, pero estaba hablando del tema de inteligencia artificial. Creo que ya en el Congreso de la República, por iniciativa del mismo gobierno, voy a investigar bien el tema. Hay algunos proyectos que están, digamos que a punto de presentarse para regular este tema de la inteligencia artificial, pero mire, estamos apenas en época propicia para que ese tema se toque más a fondo. ¿Y sí? ¿A qué me refiero? A que estamos en campaña. Hay candidatos al Congreso que comenzarán a salir a la luz pública dentro de poco, y ahí es donde están las personas como Diego, como Gloria, como la Asociación Colombiana de Locutores, que lleva muchos años agremiando a las personas que trabajan con la voz, pues sí, que es el momento propicio para acercarse a esas congresistas y preguntarles, ven, ustedes sobre este tema, ¿en qué están? ¿Qué proponen? Para ver si nos convence o no nos convence. Es una forma de lograr que este tema se mueva. Así es, así será. Seguimos. Hoy la solidaridad es con ellos, pero mañana puede ser con nosotros, don Roger, porque nada raro que cuando menos pensemos un avatar ahí analizando y opinando en Quinclasia. No, pero es que ya existen noticieros hechos con inteligencia artificial. Me pillaron. Esto nos debe inspirar.